Después de la muerte de la madre, sus tres hijos pelean por la herencia, pero lo que descubren sobre el testamento deja a todos sorprendidos. La casa familiar de los Sánchez, una construcción imponente que había sido el orgullo de la familia durante generaciones, ahora estaba envuelta en un aire de abandono y tristeza. La muerte reciente de María del Pilar Sánchez, la matriarca, había dejado no solo un vacío insuperable en la vida de sus hijos, sino también una sensación de desolación que parecía impregnar cada rincón de la casa. Los jardines, que alguna vez florecieron bajo el cuidado amoroso de María del Pilar, ahora estaban descuidados, como si la naturaleza misma estuviera en luto. Las hojas secas se amontonaban en los caminos de piedra, y las flores, que antes brillaban con colores vivos, estaban marchitas, inclinándose hacia el suelo, como si no tuvieran fuerzas para seguir viviendo. Dentro de la casa, las paredes estaban cubiertas de fotografías enmarcadas que narraban la historia de la familia, desde los días de gloria en los que todo parecía posible, hasta los momentos más oscuros que cada uno de ellos preferiría olvidar. En el centro de la sala principal, una mesa de madera maciza servía como el punto focal de una reunión que ninguno de los tres hijos deseaba tener. Sobre la mesa, un sobre sellado con cera roja esperaba ser abierto, su contenido prometiendo cambiar para siempre el curso de sus vidas. Martín, el mayor de los tres hermanos, estaba de pie junto a una de las ventanas altas que daban al jardín. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas pesadas, lanzando sombras alargadas sobre su rostro, acentuando las líneas de preocupación que se habían formado en los últimos años. Martín había sido siempre el hijo responsable, el que tomó las riendas de la familia después de la muerte de su padre, asumiendo el rol de protector con una seriedad que a menudo bordeaba la dureza. Sin embargo, la enfermedad de su madre lo había desgastado profundamente, tanto física como emocionalmente. Ahora, con la muerte de ella, sentía que estaba al borde del colapso, incapaz de seguir sosteniendo el peso de una familia que se desmoronaba. El corazón de Martín latía con fuerza mientras intentaba mantener la compostura. Sabía que lo que estaba por venir podría destruir lo poco que quedaba de la unidad familiar. Desde el momento en que su madre había enfermado gravemente, había temido este día, el día en que las últimas voluntades de María del Pilar se harían públicas. Aunque intentaba convencerse de que estaba preparado, una parte de él no podía evitar sentir un profundo temor a lo desconocido. ¿Qué habría decidido su madre? ¿Cómo afectaría eso a la relación ya tensa entre él y sus hermanos? Esas preguntas lo atormentaban, pero no podía mostrar ninguna debilidad. Como el mayor, siempre había sentido que era su deber mantenerse firme, sin importar las circunstancias. Sofía, la hermana del medio, observaba a Martín desde el otro lado de la sala. Estaba sentada en uno de los sillones de cuero, con las piernas cruzadas y los brazos firmemente apretados contra su pecho, como si estuviera protegiéndose de algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí, acechando. Sofía había dejado la casa familiar tan pronto como pudo, buscando escapar del control asfixiante de su madre y de las expectativas que nunca se sintió capaz de cumplir. Había construido una vida independiente y exitosa, lejos de las sombras de su pasado, pero la muerte de su madre la había obligado a regresar, a enfrentarse a los demonios que había dejado atrás. A pesar de su éxito profesional, Sofía no podía evitar sentir una mezcla de resentimiento y culpa cada vez que cruzaba el umbral de la casa familiar. Resentimiento por las heridas emocionales que nunca habían sanado del todo, y culpa por haberse distanciado tanto de su familia en los últimos años. Ahora, sentada en esa sala cargada de historia y dolor, no estaba segura de cómo se sentía realmente. Quería creer que había superado todo, que estaba allí solo por formalidad, para cerrar un capítulo de su vida que ya no le importaba. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que las cosas no eran tan simples. Había una parte de ella que anhelaba una especie de reconciliación, aunque no estaba segura de cómo ni con quién. Andrés, el más joven de los tres hermanos, ocupaba una silla al final de la mesa, cerca del gran retrato de su madre que dominaba la pared. Con la cabeza baja y los hombros caídos, parecía una figura de alguien completamente derrotado por la vida. Andrés siempre había sido el más cercano a su madre, el más sensible, el que había permanecido en casa mientras sus hermanos se distanciaban. Durante los últimos meses, había sido el quien cuidó de María del Pilar,
quien escuchó sus susurros llenos de arrepentimiento en las noches solitarias, quien sintió cada una de sus agonías como si fueran propias. La muerte de su madre lo había dejado devastado, sin dirección, como un barco a la deriva en un mar de tristeza. Para él, la lectura del testamento no solo significaba la distribución de bienes materiales, sino también una última conexión con la mujer que lo había criado, que había sido su mundo entero. Sin embargo, el temor a lo que podría encontrar en esas páginas era paralizante. ¿Qué pasaría si las decisiones de su madre lo separaban aún más de sus hermanos? ¿Qué haría si descubría que no era tan especial para ella como siempre había creído? El notario, un hombre de avanzada edad con cabello canoso y rostro curtido por los años, estaba sentado en la cabecera de la mesa. Había sido amigo cercano de la familia Sánchez durante décadas, y su presencia añadía un aire de formalidad al ya tenso ambiente. Con movimientos lentos y meticulosos, sacó el testamento del sobresellado, desdoblándolo con cuidado como si manejara un artefacto antiguo y valioso. Su voz, cuando comenzó a hablar, era suave pero llena de autoridad, diseñada para infundir un sentido de orden en medio del caos emocional que estaba a punto de desatarse. Lamento profundamente que tengamos que reunirnos bajo estas circunstancias, comenzó el notario, mirando a cada uno de los hermanos con una mezcla de compasión y profesionalismo. Su madre, María del Pilar Sánchez, fue una mujer de gran carácter, y sus decisiones reflejan la profundidad de sus sentimientos hacia cada uno de ustedes. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran en el aire, como si intentara preparar a los hermanos para lo que estaba por venir. Martín, incapaz de soportar más la tensión, dio un paso adelante, su mirada fija en el documento como si quisiera arrancar las palabras de la página. «Leámoslo de una vez», dijo Martín, su voz sonando más dura de lo que pretendía. Había una mezcla de impaciencia y miedo en su tono, una necesidad desesperada de enfrentar lo inevitable y poner fin a la agonía de la incertidumbre. Sofía permaneció en silencio, pero su postura rígida y la forma en que sus manos apretaban los brazos del sillón revelaban su propia ansiedad. Andrés, desde su asiento, levantó la mirada, sus ojos enrojecidos por las lágrimas que había estado conteniendo desde el día del funeral, esperando con una mezcla de esperanza y temor las palabras que cambiarían todo. El notario asintió y comenzó a leer en voz alta. Cada palabra pronunciada parecía arrastrar a los tres hermanos más profundamente hacia un abismo invisible, donde el suelo se volvía cada vez más inestable. Yo, María del Pilar Sánchez, en pleno uso de mis facultades, declaro que mi última voluntad es que todos mis bienes, incluyendo la casa familiar, las cuentas bancarias y las inversiones, sean entregados a... Hizo una pausa prolongada, como si las palabras siguientes fueran demasiado pesadas para pronunciarlas. Los tres hermanos contuvieron el aliento, esperando oír un nombre familiar, el de alguno de ellos, o al menos, una distribución equitativa que les permitiera mantener un vínculo, aunque fuera frágil. Pero lo que escucharon a continuación los dejó en estado de shock. A nombre de una persona que he considerado como una verdadera hija, alguien que ha estado a mi lado en mis momentos más oscuros y que ha demostrado un amor incondicional hacia mí. A Lucía Méndez. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Ninguno de los hermanos podía creer lo que acababan de escuchar. Lucía Méndez. Un nombre que resonaba vagamente en sus mentes, pero que no encajaba en la narrativa que habían esperado. Martín fue el primero en reaccionar, su rostro se tornó rojo de furia mientras sus manos temblaban de ira. ¿Quién demonios es Lucía Méndez? ¿Qué está pasando aquí? Sofía y Andrés intercambiaron miradas, tratando desesperadamente de recordar quién podría ser esa mujer que ahora, aparentemente, se había convertido en la heredera de todo lo que una vez perteneció a su familia. La confusión y el desconcierto se apoderaron de ellos. ¿Por qué su madre habría hecho algo así? ¿Qué relación tenía con esa desconocida? Mientras esas preguntas ardían en sus mentes, se dieron cuenta de que lo que inicialmente había sido una reunión para resolver un asunto legal, ahora se había convertido en un misterio lleno de sombras y secretos que amenazaban con desentrañar los frágiles lazos que aún nos unían. El ambiente en la sala se volvió aún más denso tras la lectura del testamento. Las palabras «Lucía Méndez» parecían reverberar en las mentes de los tres hermanos, como un eco distante que no podían comprender del todo.
Martín, incapaz de controlar la furia que se agitaba en su interior, dio un golpe en la mesa con tal fuerza que el sonido resonó por toda la habitación. «Esto tiene que ser un error», exclamó con la voz cargada de indignación. Su rostro estaba tenso, los músculos de su mandíbula apretados al punto de parecer que se romperían. «¿Quién es esta mujer? ¿Por qué nuestra madre le dejaría todo a ella? Es absurdo». Sofía, aún en estado de shock, trató de calmar a su hermano, aunque ella misma no lograba procesar lo que acababa de escuchar. «Martín, no tiene sentido enojarse con el notario. Él solo está leyendo lo que mamá dejó escrito». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, la incredulidad y la confusión se reflejaban en su mirada. Lucía Méndez, el nombre resonaba en su mente como una campana lejana, pero no lograba recordar a nadie con ese nombre en sus vidas. ¿Era posible que su madre hubiera tenido una relación tan cercana con alguien que ellos ni siquiera conocían? Andrés, el más joven, permanecía en silencio, pero su mente estaba en un torbellino de emociones. Había confiado en que su madre dejaría algo para él, una señal de que su sacrificio y cuidado durante sus últimos días habían sido valorados. Pero ahora, esa esperanza se desvanecía, dejándolo con una sensación de vacío profundo. Sus manos temblaban ligeramente mientras trataba de mantenerse firme, pero en su interior sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Quién era Lucía Méndez y por qué su madre la había considerado más importante que a sus propios hijos? El notario, que había sido testigo de muchas reacciones difíciles a lo largo de su carrera, mantuvo una expresión serena, aunque comprendía el impacto de lo que acababa de leer. «Entiendo que esto es una sorpresa para ustedes», comenzó, su voz tranquila pero firme, tratando de contener la tormenta que se desataba frente a él. «Sin embargo, les aseguro que este testamento fue redactado de acuerdo con las leyes y las instrucciones expresas de su madre. Si hay algo que quieran discutir o si necesitan más información sobre la situación, estaré disponible para responder sus preguntas». Pero Martín no estaba dispuesto a aceptar esa respuesta. Su rostro reflejaba una mezcla de rabia y desesperación, y su mente ya estaba corriendo en mil direcciones, buscando alguna explicación, alguna manera de desafiar lo que acababa de escuchar. «Esto no puede quedar así», dijo con voz áspera, mirando al notario con una determinación feroz. «Necesito saber quién es esta mujer. ¿Dónde vive? ¿Por qué nuestra madre decidió dejarle todo a ella? ¿Esto es una injusticia?». Sofía, aunque aún conmocionada, intentó pensar con claridad. «Martín, esto no es algo que podamos resolver ahora mismo. Necesitamos calmar nuestras emociones y averiguar más sobre esta Lucía Méndez antes de tomar cualquier decisión». Pero incluso mientras hablaba, su mente estaba llena de preguntas sin respuesta. Su madre había sido una mujer reservada, sí, pero esto era completamente inesperado. ¿Cómo había podido mantener una relación tan estrecha con alguien fuera de su conocimiento? ¿Y qué significaba eso para su lugar en la vida de su madre? Andrés, por su parte, no podía dejar de pensar en las largas conversaciones que había tenido con su madre en los últimos meses de su vida. Recordaba cómo ella, en su lecho de muerte, le había hablado de sus arrepentimientos, de los errores que había cometido, pero también de la paz que sentía al saber que había hecho las paces con su pasado. ¿Era posible que Lucía Méndez fuera parte de ese pasado? ¿Alguien a quien su madre había amado y por quien sentía una deuda que solo podía saldar de esta manera? «Lucía Méndez», murmuró Andrés para sí mismo, tratando de recordar si alguna vez su madre había mencionado ese nombre. Pero su mente estaba nublada por el dolor y la confusión. Sentía que, si tan solo pudiera concentrarse, podría encontrar la respuesta, pero cada intento de hacerlo solo lo sumía más en la incertidumbre. El notario, viendo que la situación se estaba tornando más tensa, decidió intervenir antes de que las emociones desbordadas llevaran a algo irreparable. «Entiendo que esto es difícil de asimilar», dijo, su voz suave pero autoritaria. «Pero les recomiendo que se tomen un tiempo para procesar la información antes de tomar cualquier acción. Puedo organizar una reunión para discutir cualquier detalle adicional que necesiten saber sobre el testamento y las decisiones de su madre». Martín, sin embargo, no estaba dispuesto a esperar. «No»,
quiero respuestas ahora. ¿Dónde podemos encontrar a esta Lucía Méndez? Necesitamos hablar con ella y entender por qué nuestra madre hizo esto. Su voz era firme, casi amenazante, como si estuviera dispuesto a enfrentar a cualquier persona que se interpusiera en su camino para descubrir la verdad. El notario asintió lentamente, comprendiendo la urgencia en las palabras de Martín. «Puedo proporcionarles la información de contacto de la señorita Méndez», dijo con cautela. «Pero les advierto que deben abordar esta situación con calma. La señorita Méndez no tiene la culpa de las decisiones que su madre tomó. Ella solo está cumpliendo con lo que se le ha dejado». Mientras el notario buscaba en sus documentos, el silencio en la sala se volvió insoportable. Sofía y Andrés intercambiaron miradas preocupadas, conscientes de que lo que estaba sucediendo era solo el comienzo de algo mucho más complejo. Martín, por otro lado, se mantenía tenso, sus pensamientos en un torbellino de posibilidades y dudas. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Qué tipo de relación había tenido su madre con esa mujer? Las preguntas se amontonaban en su mente, pero ninguna respuesta parecía suficiente. Finalmente, el notario extendió una tarjeta hacia Martín. «Aquí tienen el contacto de la señorita Méndez. Les sugiero que se comuniquen con ella y traten de entender la situación antes de tomar cualquier decisión precipitada. Recuerden que este es un momento delicado para todos ustedes». Martín tomó la tarjeta con un gesto brusco, casi arrancándosela de las manos al notario. «Gracias», dijo con sequedad, aunque la gratitud estaba lejos de ser lo que sentía en ese momento. «Nosotros nos encargaremos de esto». Sofía, viendo la furia en el rostro de su hermano, sintió una punzada de miedo. Sabía que Martín no era alguien que se dejara llevar fácilmente, pero también sabía que cuando algo lo afectaba profundamente, podía actuar impulsivamente. «Martín, por favor, no hagas nada sin pensar primero. No sabemos quién es esta mujer ni por qué nuestra madre la eligió. Tal vez hay algo que no entendemos aún». Andrés, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente habló. Su voz era baja, casi un susurro, pero cargada de una tristeza que resonaba en cada palabra. «Mamá, ella nunca nos mencionó a Lucía Méndez. Pero si decidió dejarle todo, debe haber tenido una buena razón. Tal vez deberíamos tratar de descubrir quién es antes de juzgarla». Martín, todavía enfurecido, miró a sus hermanos, viendo en sus ojos la misma confusión y dolor que él sentía. Pero su orgullo y su sentido de justicia lo impulsaban a actuar. «No voy a quedarme de brazos cruzados mientras una extraña se lleva lo que nos pertenece. Hablaré con Lucía Méndez. Necesito entender qué estaba pensando mamá, y si es necesario, lucharé por lo que es nuestro». Con esas palabras, Martín se giró hacia la puerta, dispuesto a salir y confrontar a esa mujer desconocida que, de alguna manera, se había convertido en la figura central de la última voluntad de su madre. Pero justo cuando estaba a punto de salir, una voz suave pero firme lo detuvo. «Martín, espera», dijo Sofía, levantándose lentamente del sillón. «No podemos hacer esto solos. Si vamos a enfrentar a Lucía Méndez, debemos hacerlo juntos. Somos una familia, y aunque mamá nos haya dejado de lado, debemos mantenernos unidos en esto». Martín se detuvo en seco, sus hombros tensos, mientras las palabras de Sofía calaban en su mente. A regañadientes, asintió, sabiendo que su hermana tenía razón. «Está bien», dijo finalmente, su voz más calmada aunque aún cargada de determinación. «Iremos juntos. Pero que quede claro, no voy a dejar que nadie nos quite lo que es nuestro». Con esa decisión tomada, los tres hermanos se prepararon para lo que sería un enfrentamiento lleno de incógnitas, una búsqueda de respuestas que los llevaría a descubrir no solo la verdad sobre Lucía Méndez, sino también sobre ellos mismos y la relación que tenían con su madre. La historia que estaba a punto de desvelarse cambiaría sus vidas para siempre, y ninguno de ellos estaba preparado para lo que encontrarían al otro lado de la puerta. Si estás disfrutando de esta emocionante historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu like. Esto nos ayuda a seguir trayéndote más historias increíbles.
Y deja tu comentario diciéndonos qué te está pareciendo hasta ahora. La decisión de enfrentar a Lucía Méndez juntos no hizo mucho por aliviar la tensión que reinaba entre los hermanos. Mientras salían de la casa familiar, el aire frío de la mañana pareció calmar momentáneamente los ánimos, pero la incertidumbre seguía pesando en sus corazones. No había sido fácil para ninguno de ellos aceptar la idea de que su madre había dejado toda su herencia a una extraña, y aunque habían acordado enfrentarla unidos, las dudas y el resentimiento seguían latentes, amenazando con dividirlos en cualquier momento. Martín, con la tarjeta de contacto de Lucía Méndez apretada en su mano, lideraba el camino. Su mente estaba inundada de pensamientos contradictorios. Por un lado, estaba la furia que sentía hacia esta mujer desconocida que, de alguna manera, había logrado captar la confianza y el afecto de su madre hasta el punto de ser la única beneficiaria de su herencia. Por otro, estaba el miedo silencioso de descubrir que quizás su madre tenía razones válidas para haber tomado esa decisión. Razones que él, como hijo mayor, había ignorado o, peor aún, subestimado. La dirección en la tarjeta los llevó a un vecindario modesto en las afueras de la ciudad. Las calles estaban tranquilas, con casas alineadas una junto a la otra, cada una con pequeños jardines bien cuidados. No era el tipo de lugar en el que Martín había esperado encontrar a alguien que aparentemente había heredado una fortuna. Mientras se acercaban a la casa señalada, sus pasos se volvieron más lentos, como si cada uno de ellos sintiera el peso de lo que estaba a punto de suceder. La casa en cuestión era pequeña pero acogedora, con flores frescas en el jardín y cortinas blancas que ondeaban suavemente con la brisa. A pesar de su apariencia modesta, había algo en ella que sugería calidez y estabilidad, algo que hizo que Martín sintiera una punzada de inseguridad. Sofía, caminando a su lado, no pudo evitar notar la expresión de su hermano. Aunque Martín siempre había sido el más fuerte y decidido de los tres, en ese momento, parecía estar luchando con algo más profundo, algo que ella no podía entender del todo. Desde que habían salido de la casa, él no había dicho una palabra, y su silencio comenzaba a preocuparla. Martín, dijo en voz baja, no tienes que hacerlo solo. Estamos aquí contigo, ¿recuerdas? Sus palabras fueron suaves, pero cargadas de una preocupación genuina. Sabía que su hermano podía ser testarudo, pero también sabía que debajo de esa dureza había una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Andrés, que había estado caminando detrás de ellos en silencio, se detuvo frente a la casa. ¿Es aquí?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Había algo en la simplicidad de la casa que le hizo preguntarse cómo una persona que vivía en un lugar así podría haber llegado a ser tan importante para su madre. Mientras miraba el jardín, sus pensamientos volvían a aquellos días en los que solía acompañar a su madre a caminar entre las flores del suyo. Ella siempre había tenido una conexión especial con la naturaleza, algo que él había heredado. Quizás, pensó, Lucía Méndez compartía ese amor por las cosas simples, y eso fue lo que las unió. Pero ese pensamiento solo trajo más preguntas. ¿Por qué su madre nunca les habló de ella? ¿Por qué decidió mantenerla en secreto? Sí, es aquí, respondió Martín con voz tensa, sacándolo de sus pensamientos. Estaba claro que, a pesar de su resolución, Martín también estaba nervioso. Sin más palabras, se dirigió hacia la puerta principal, levantando la mano para tocar el timbre. El sonido resonó suavemente en el aire, pero para los tres hermanos, pareció marcar el inicio de algo irreversible. El tiempo se detuvo mientras esperaban, y cada segundo que pasaba aumentaba la tensión. Finalmente, después de lo que les pareció una eternidad, la puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer que no era lo que ninguno de ellos había esperado. Lucía Méndez era una mujer en sus 40 y tantos años, de estatura media y complexión delgada. Tenía el cabello castaño claro, recogido en un moño sencillo, y sus ojos, de un marrón suave, reflejaban una mezcla de sorpresa y calidez. Vestía de manera simple pero elegante, con una blusa blanca y una falda larga que se ajustaba a la modestia del lugar. Al ver a los tres hermanos en su puerta, su expresión se transformó en una de ligera preocupación, como si ya supiera quiénes eran y por qué estaban allí. «Hola», dijo con voz calmada, pero con una nota de duda en su tono. «¿Puedo ayudarlos en algo?».
Su pregunta, aunque cordial, tenía un matiz de cautela, como si estuviera preparándose para lo que vendría a continuación. Martín fue el primero en hablar, su voz tensa y ligeramente hostil. ¿Eres Lucía Méndez? La pregunta no necesitaba respuesta, pero él la hizo de todos modos, buscando confirmar lo que ya sabía. Lucía asintió lentamente, sus ojos estudiando a los tres hermanos con una mezcla de curiosidad y precaución. Sí, soy yo. Y ustedes deben ser los hijos de María del Pilar. No era una pregunta, lo dijo con la certeza de alguien que ya había esperado este encuentro. Sofía, que había estado observando a la mujer con detenimiento, sintió una extraña sensación de familiaridad, como si de alguna manera, Lucía Méndez no fuera una completa extraña. Pero no pudo identificar de dónde venía esa sensación, y eso solo aumentó su confusión. Así es, respondió Martín, su tono aún severo. Queremos saber por qué nuestra madre decidió dejarte todo a ti. No entendemos qué tipo de relación tenías con ella, ni por qué nos lo ocultó. Necesitamos respuestas. Las palabras de Martín eran directas, casi acusatorias, y dejaron en claro que este no sería un encuentro amistoso. Sin embargo, Lucía no pareció intimidarse. En lugar de eso, su expresión se suavizó, y dejó escapar un suspiro antes de responder. Entiendo que esto es difícil para ustedes, comenzó, su voz ahora más firme pero no menos amable. Sé que es difícil de entender, y estoy dispuesta a hablar con ustedes, a explicarles todo. Pero les pido que lo hagamos con calma. Lo último que quiero es causarles más dolor del que ya están experimentando. Sus palabras eran sinceras, pero también llevaban un peso que los tres hermanos no podían ignorar. Era evidente que Lucía Méndez no era simplemente una oportunista, sino alguien que, de alguna manera, había jugado un papel importante en la vida de su madre. La pregunta era, ¿cómo y por qué? Sofía, que había estado escuchando atentamente, fue la primera en bajar la guardia. De acuerdo, dijo con un tono más conciliador. Hablemos. Queremos entender qué pasó y por qué nuestra madre tomó esta decisión. A medida que las palabras salían de su boca, sintió una extraña sensación de alivio. Tal vez, después de todo, había una explicación que pudiera cerrar la brecha que se había abierto entre ellos y su madre. Lucía asintió y abrió la puerta un poco más, invitándolos a entrar. Por favor, pasen. Les ofreceré algo de beber y podremos hablar tranquilamente. Los hermanos intercambiaron miradas antes de seguirla al interior de la casa. El interior era tan modesto como el exterior, pero había un aire de calidez que resultaba reconfortante. La sala de estar estaba decorada con muebles simples pero acogedores, y las paredes estaban adornadas con fotografías que mostraban momentos felices de la vida de Lucía, aunque ninguna de ellas incluía a María del Pilar. Mientras se sentaban, Lucía fue a la cocina a preparar té, dejando a los hermanos a solas en la sala. La tensión aún era palpable, pero había algo en la serenidad de la casa que comenzaba a calmar sus nervios. Martín no podía dejar de observar los detalles del lugar, buscando pistas que pudieran darle una idea de quién era realmente esta mujer. Mientras tanto, Sofía y Andrés intercambiaban pensamientos en silencio, ambos conscientes de que lo que estaba por venir podría cambiar su percepción de su madre para siempre. Cuando Lucía regresó con una bandeja de té, se sentó frente a ellos, su expresión tranquila pero decidida. Antes de que empecemos, quiero que sepan que no he hecho nada para manipular a su madre ni para obtener su herencia, dijo con franqueza, mirándolos a los ojos. Todo lo que sucedió entre nosotras fue genuino, y sé que María del Pilar tenía sus razones para tomar la decisión que tomó. Pero para que lo entiendan, necesito contarles la historia completa. Los tres hermanos se inclinaron hacia adelante, sus corazones latiendo con fuerza mientras esperaban escuchar la verdad. El silencio en la sala era casi tangible, y la única fuente de ruido era el suave chasquido de las tazas de té siendo colocadas sobre la mesa. Lucía respiró hondo antes de comenzar a hablar, consciente de que lo que estaba a punto de revelar cambiaría para siempre la relación de esos hijos con la memoria de su madre. Todo comenzó hace más de 20 años, comenzó Lucía, su voz resonando en la pequeña sala. Cuando yo era joven, pasé por una situación muy difícil.
María del Pilar entró en mi vida en un momento en que no tenía a nadie más, y me ayudó de maneras que nunca podría haber imaginado. Nos conocimos en circunstancias inusuales, y desde entonces, ella se convirtió en una figura maternal para mí, alguien que me guió y me apoyó cuando más lo necesitaba. A medida que Lucía hablaba, los hermanos comenzaron a comprender que lo que habían imaginado sobre su madre y esta mujer estaba lejos de la realidad. La historia que Lucía estaba a punto de contarles no era solo una explicación de por qué había heredado todo, sino una revelación sobre quién era realmente María del Pilar Sánchez, una mujer que, a pesar de ser su madre, aún tenía secretos que nunca habían conocido. Y ahora, esos secretos estaban saliendo a la luz, desafiando todo lo que creían saber sobre ella. El aire en la sala parecía haberse vuelto más pesado tras la revelación de Lucía. La historia que acababa de contar no solo había desentrañado un capítulo desconocido de la vida de su madre, sino que también había sacudido los cimientos emocionales de los tres hermanos. A medida que las palabras de Lucía se asentaban en sus mentes, cada uno de ellos luchaba con la compleja mezcla de emociones que se había desatado: sorpresa, confusión, tristeza y, sobre todo, un sentimiento de traición que ninguno de ellos sabía cómo procesar. Martín, con el ceño fruncido, miraba a Lucía como si intentara descifrar algún misterio oculto en su rostro. Había esperado confrontarla, encontrar a una oportunista que había aprovechado la vulnerabilidad de su madre para apropiarse de lo que era suyo por derecho. Pero la realidad que tenía frente a él era mucho más difícil de aceptar. Lucía no era la villana que él había imaginado, era una mujer que, de alguna manera, había formado un lazo profundo e inquebrantable con su madre, un lazo que él mismo no había logrado establecer. Y eso lo llenaba de una sensación de impotencia y celos que le resultaba difícil de controlar. Sofía, que había estado en silencio durante los últimos minutos, sentía que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. La imagen que había construido de su madre durante toda su vida se desmoronaba, dejando a la vista una realidad mucho más compleja y dolorosa. Recordaba los momentos en que había sentido que su madre era distante, casi inaccesible, y ahora se daba cuenta de que quizás había subestimado cuánto dolor y arrepentimiento había estado ocultando. Miró a Lucía, no con ira, sino con una tristeza profunda, como si estuviera frente a la prueba viviente de que su madre había llevado una vida paralela, llena de secretos que nunca compartió con sus propios hijos. Andrés, por su parte, estaba luchando contra una tormenta de emociones. Siempre había sido el más cercano a su madre, el que había pasado más tiempo con ella, cuidándola en sus últimos días. Pero ahora, con esta revelación, se sentía como si todo ese tiempo juntos hubiera sido una mentira, o al menos, una verdad incompleta. La idea de que su madre había encontrado consuelo en otra persona, mientras él creía que era el único que realmente la entendía, lo llenaba de una tristeza que lo ahogaba. Miró a Lucía, buscando alguna señal que confirmara lo que ella había dicho, algo que le ayudara a reconciliarse con esta nueva realidad. Lucía, consciente del impacto de sus palabras, mantuvo su compostura, aunque en su interior sentía una profunda empatía por los tres hermanos. Sabía que lo que había revelado era difícil de aceptar, y no los culpaba por sus reacciones. Ella misma había luchado durante años para entender por qué María del Pilar había decidido mantener su relación en secreto. Pero ahora, viendo las caras de los hijos de la mujer que había amado como a una madre, entendía que la carga de esos secretos era aún más pesada para ellos. «Entiendo lo difícil que debe ser para ustedes», dijo finalmente, rompiendo el tenso silencio que se había instalado en la sala. Su voz era suave, pero firme, como si intentara ofrecer un consuelo que sabía que era insuficiente. María del Pilar era una mujer compleja, llena de amor, pero también de miedos y arrepentimientos. Nuestra relación fue algo que ella valoró profundamente, pero siempre sintió que debía protegerlos a ustedes de esa parte de su vida. Martín soltó un suspiro profundo, luchando por mantener el control. ¿Protegernos de qué? ¿De la verdad? No puedo entender por qué pensó que mantenernos en la oscuridad era lo mejor. Su tono era amargo, reflejando la lucha interna que estaba librando. Había pasado toda su vida creyendo que conocía a su madre, que entendía sus motivaciones y sus deseos. Pero ahora, se daba cuenta de que había habido una distancia entre ellos que nunca había percibido, una brecha que se había ampliado con el tiempo.
Creo que ella temía ser malinterpretada, respondió Lucía con un leve temblor en la voz, como si las palabras le costaran más de lo que estaba dispuesta a admitir. Sabía que, al acercarse a mí, estaba buscando algo que había perdido o que sentía que nunca había tenido con ustedes. Pero al mismo tiempo, tenía miedo de que ustedes lo vieran como una traición, como si los estuviera reemplazando. Y eso era lo último que quería. Las palabras de Lucía cayeron como un peso sobre los tres hermanos. Era una explicación que, aunque difícil de aceptar, comenzaba a hacerle sentido. Andrés, con la mirada fija en el suelo, trató de ordenar sus pensamientos. Mamá siempre fue muy reservada, dijo en voz baja, casi como si hablara para sí mismo. Nunca fue buena para hablar de sus sentimientos, y siempre pensé que eso era porque no quería preocuparnos. Pero ahora me doy cuenta de que quizás había cosas que ni siquiera sabía cómo expresar. Sofía asintió lentamente, sintiendo que la tristeza en su interior comenzaba a transformarse en una especie de comprensión. Quizás todos la subestimamos, dijo, su voz llena de melancolía. Siempre creí que mamá era fuerte porque no mostraba sus debilidades. Pero ahora veo que esa fortaleza también la aislaba, que había partes de su vida que no compartía con nadie porque temía ser juzgada o malentendida. Lucía miró a los tres hermanos, sus ojos reflejando la profunda conexión que había compartido con su madre. María del Pilar era una mujer increíble, dijo con firmeza, su voz impregnada de una admiración que no había disminuido con el tiempo. Ella me enseñó mucho sobre la vida, sobre cómo encontrar la belleza en las cosas pequeñas, cómo seguir adelante incluso cuando todo parece perdido. Y aunque sé que es difícil de entender, su decisión de dejarme la herencia fue una forma de asegurarse de que su legado continuara, no solo en términos de dinero, sino en las cosas que ella valoraba más profundamente. Martín, que había estado luchando contra las lágrimas, finalmente dejó escapar un suspiro de resignación. No se trata del dinero, dijo, su voz quebrada por la emoción. Se trata de sentir que nos dejó fuera, que no confió en nosotros para entenderla, para apoyarla cuando más lo necesitaba. Eso es lo que duele. Sus palabras resonaron en la sala, llenando el espacio con una tristeza que todos compartían. Lucía sintió, comprendiendo el dolor detrás de esas palabras. Lo sé, respondió suavemente. Y sé que no hay nada que pueda decir que cambie cómo se sienten. Pero quiero que sepan que su madre los amaba profundamente, que nunca dejó de pensar en ustedes, incluso en sus últimos días. Me habló de ustedes con tanto orgullo, con tanto amor, que era imposible no ver cuánto significaban para ella. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía, que había estado conteniendo su dolor durante toda la conversación. Entonces, ¿por qué no nos lo dijo? ¿Por qué no nos permitió estar allí para ella? Podríamos haberlo hecho juntos, podríamos haberla apoyado en lugar de enterarnos de todo esto después de su muerte. La desesperación en su voz reflejaba el conflicto interno que sentía, la necesidad de reconciliarse con una madre que ya no estaba para darles respuestas. Creo que en el fondo, tenía miedo de ser una carga, dijo Lucía, su voz llena de empatía. No quería que ustedes sintieran que tenían que cuidarla o que debían cargar con sus arrepentimientos. Quería que recordaran los buenos momentos, las cosas que hizo por ustedes, y no los momentos en los que se sintió vulnerable o perdida. Pero sé que al hacer eso, los dejó con preguntas que ahora están tratando de responder. Andrés, que hasta ese momento había estado tratando de contener su dolor, finalmente dejó escapar un sollozo. Solo quería estar allí para ella, dijo, su voz rota por la tristeza. No me importaba si estaba bien o mal, solo quería estar a su lado. Y ahora siento que ni siquiera tuve la oportunidad de decirle lo mucho que significaba para mí. Lucía se levantó lentamente de su asiento y se acercó a Andrés, colocando una mano suave sobre su hombro. Ella lo sabía, Andrés, dijo con una calidez que solo podía provenir de alguien que había conocido a su madre de una manera íntima y profunda. Siempre lo supo. Y aunque no lo decía, se sentía agradecida por cada momento que pasaste con ella, por cada sacrificio que hiciste. Nunca lo olvidó. Martín, que había estado luchando contra sus propios sentimientos de dolor y confusión,
finalmente sintió que la ira que había estado alimentando durante todo este tiempo comenzaba a disiparse. Miró a Lucía, no como una intrusa, sino como una conexión viviente con su madre, alguien que, en su ausencia, podía ayudar a llenar el vacío que ella había dejado. No podemos cambiar lo que pasó, dijo, su voz más suave pero aún firme. Pero podemos asegurarnos de que lo que mamá dejó atrás sea honrado de la manera en que ella hubiera querido. Lucía asintió, entendiendo el mensaje detrás de sus palabras. Eso es todo lo que quiero, respondió con sinceridad. María del Pilar confiaba en que haríamos lo correcto, y estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para cumplir con esa confianza. Se sentó de nuevo, con la mirada fija en los tres hermanos. Podemos encontrar una manera de hacer esto juntos, de asegurarnos de que su legado perdure, no solo en términos materiales, sino en las cosas que realmente importaban para ella. Los tres hermanos intercambiaron miradas, sintiendo que, por primera vez desde la muerte de su madre, estaban comenzando a encontrar una forma de sanar. La revelación de Lucía había sido un golpe devastador, pero también les había dado la oportunidad de ver a su madre bajo una nueva luz, de comprender las complejidades de su vida y las decisiones que había tomado. Y aunque el dolor aún estaba allí, empezaban a darse cuenta de que, en lugar de alejarlos, la verdad podía unirlos en un nuevo entendimiento. Sofía, limpiando las lágrimas de su rostro, tomó una decisión. Estoy dispuesta a trabajar contigo, Lucía, dijo con determinación. No va a ser fácil, pero si podemos hacerlo en honor a mamá, entonces vale la pena intentarlo. Andrés asintió, todavía conmovido por la conversación, pero encontrando fuerzas en las palabras de su hermana. Sí, quiero que lo hagamos juntos. Mamá siempre quiso que estuviéramos unidos, y creo que esto es lo que ella hubiera querido. Martín, mirando a sus dos hermanos y luego a Lucía, sintió que, por primera vez, estaba listo para dejar de lado su resentimiento. De acuerdo, dijo finalmente. Lo haremos juntos. No será fácil, y todavía tenemos mucho que procesar, pero si esto es lo que mamá quería, entonces debemos honrar su deseo. Con esas palabras, sintió que una pesada carga se levantaba de sus hombros, dejando espacio para que la reconciliación y el entendimiento comenzaran a florecer. Lucía, aliviada por su decisión, sonrió con gratitud. Gracias, dijo con voz emocionada. Gracias por darme la oportunidad de hacer lo correcto, de honrar a la mujer que tanto significó para mí y para ustedes. Mientras los cuatro se sentaban juntos, compartiendo un momento de conexión que pocos días antes habría parecido imposible, se dieron cuenta de que, aunque su madre ya no estaba con ellos, su legado de amor, cuidado y sacrificio continuaría, no solo en los bienes que había dejado, sino en las relaciones que había ayudado a sanar. La historia de María del Pilar Sánchez no terminaría con secretos ni resentimientos, sino con una nueva promesa de unidad y amor entre los que ella más había amado. Los hermanos, junto con Lucía, comenzaban a escribir un nuevo capítulo en la historia de su familia, uno que honraría no solo la memoria de su madre, sino también los valores y las lecciones que ella les había enseñado, directa o indirectamente, a lo largo de sus vidas. Y así, el legado de María del Pilar viviría, no solo en las posesiones materiales que había dejado, sino en los corazones de aquellos que ella había tocado de maneras que ahora, finalmente, comprendían. Si tú también te emocionaste con esta historia, dale me gusta y comparte este video para que este mensaje llegue a más personas. Deja también tu comentario y suscríbete a nuestro canal. Este pequeño gesto nos ayuda mucho a traer nuevas historias emocionantes todos los días. Muchas gracias.